Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. Punto primero, parte dispositiva, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la siguiente sesión extraordinaria del día 30 de junio de 2015. ¿Hay alguna manifestación sobre el acta de la sesión anterior? Se somete a votación el primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Queda aprobada el acta de la sesión anterior por unanimidad de los concejales asistentes. Punto segundo del orden del día. Solicitud de fiscalización a la Cámara de Cuentas. Por unanimidad de los reunidos, se acuerda dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Ayuntamiento Pleno para que, si lo estime oportuno, adopte los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a la Cámara de Cuentas la realización de una fiscalización o auditoría en el Ayuntamiento de Navalcarnero, comprensiva de los ejercicios 2007 a 2015, ambos inclusive, con la excepción del ejercicio 2012 ya fiscalizado, sin perjuicio de recabar fiscalización de aquellos aspectos de otros ejercicios anteriores a 2007, de los que pudieran derivarse responsabilidad, y ello en base a las irregularidades puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero sobre el ejercicio 2012 realizado por la Cámara de Cuentas de Madrid, así como en base a las magnitudes reflejadas por los técnicos municipales en el presente expediente. Segundo, dar traslado al Tribunal de Cuentas de los presentes acuerdos por si estima oportuno iniciar una fiscalización comprensiva de los ejercicios 2007 a 2015, habida cuenta de las diligencias preliminares instadas por este tribunal y contestadas mediante escrito con registro de salida 24 de junio de 2015 y rubricado por el alcalde presidente. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los presentes acuerdos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Este grupo no tiene ninguna alegación a este expediente y está de acuerdo con él. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Bueno, este tema ya fue tratado en la comisión y por nuestra parte tampoco hay ningún problema. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal independiente Juan Santos. Muchas gracias. Como la propuesta viene de mi concejalía, creo oportuno, para que el público se entere en qué consiste la propuesta en sí, hacer una especie de resumen de lo que con este punto queremos llegar a transmitir a los distintos organismos fiscalizadores, tanto del Tribunal de Cuentas como de la Cámara de Cuentas. Es muy difícil resumir en 5 minutos lo que aquí pretendemos que se fiscalice o se audite durante los últimos 8 años. 8 años que podrá incidirse en una época incluso más amplia. Nosotros lo veníamos diciendo desde que estábamos trabajando en la oposición, la situación que había en este ayuntamiento de irregularidades, ilegalidades y presuntos delitos. La Cámara de Cuentas así corroboró en un informe de fiscalización que realizó este ayuntamiento respecto del ejercicio 2012, y a raíz de todas las magnitudes que se ponen de manifiesto en ese informe, se desprenden posibles responsabilidades contables del anterior equipo de gobierno, anteriores gestores. En función, el expediente está muy bien, a mi juicio, a mi modo de ver, muy bien fundamentado, porque en base a ese informe de la Cámara de Cuentas, este ayuntamiento ha sido requerido por el propio Tribunal de Cuentas en aquellas partes que considera que pudiera haber responsabilidad contable. Nos ofició diciendo en una serie de puntos
que si teníamos algo que alegar respecto de una serie de ingresos que no se han venido ingresando por el ayuntamiento, quiere saber por qué, respecto de una serie de gastos que ellos consideran pudieran dar lugar a responsabilidad contable. Y nosotros no solamente como ayuntamiento no hemos alegado que no se investiguen estos puntos, sino que hemos incidido en otros 23 puntos más que aparecen en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, porque es público, está expuesto en la propia web de la Cámara de Cuentas ese informe, y hay cantidad de irregularidades o ilegalidades que pudieran dar lugar a responsabilidad. Por haceros un resumen, hay expedientes de gastos sin propuestas justificativas de la necesidad y procedencia del gasto, hay gastos realizados sin contrato que ampare las prestaciones del servicio o los suministros, se han utilizado fondos públicos de una cuenta creada al efecto para una inversión que era el Plané por más de 1.200.000 euros que han sido destinados a otros menesteres por el ayuntamiento cuando solo podía financiar única y exclusivamente esa obra que era la reestructuración del mercado municipal. Hay otras irregularidades como los seguros sociales, las cuotas patronales y obreras no han sido pagadas en el año 2012 y anteriores, lo que hace que se genere una serie de intereses de mora y actualmente tengamos cortadas todas las subvenciones de la Comunidad de Madrid porque no podemos justificar estar al corriente de pago con la Tesorería de la Seguridad Social y con Agencia Tributaria. Contamos con un presupuesto prorrogado desde el año 2008. Hay contratos menores que superan los límites legales para ser considerados como tales, habiendo fraccionamientos de contratos, conculcando los principios de los concursos. De hecho, no hay ni concursos. También hay subvenciones de la Comunidad de Madrid cuyo destino finalista no fue empleado para tanto escuelas infantiles como residencias municipales, que solo han cobrado gracias al plan de pago a proveedores y después se les adeuda nuevamente otros 18, 19 meses. En fin, es muy largo de explicar este tema. Y por último, la propuesta se fundamenta en unos recientes informes de intervención en los que vienen a hacer un esquema de la situación del ayuntamiento, en el que se dice que más o menos la deuda oscila entre los 200 millones de euros, incidir en que todas las subvenciones están cortadas. Recientemente nos ha llegado un embargo de la Tesorería de la Seguridad Social por el que nos intentan cortar el 50% restante de la PIE, de la participación en los ingresos de los tributos del Estado. En fin, una situación pues de total colapso de este ayuntamiento, en el que por un lado los gastos han sido muchos, los ingresos han sido menos y encima nos los están cortando, y lógicamente pues queremos, ya lo decíamos trabajando desde la oposición, pues ahora queremos que nos fiscalice o bien la Cámara de Cuentas o bien el Tribunal de Cuentas. Esa es la propuesta. Sé que es un tema un poco contable, es un poco engorroso. Si alguno tenéis alguna cosa, al final en ruegos y preguntas me preguntáis, no hay ningún problema en contestaros. Por mi parte, muchas gracias, nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Cambiemos. Para nosotros es imprescindible conocer la situación financiera y contable del ayuntamiento y que eso sea realizado por un organismo independiente, público y gratuito, para evitar que sea parcial, dado que la situación del ayuntamiento dificulta bastante la contratación de una empresa auditora privada. Asimismo, creemos que es fundamental ampliar el objeto de la investigación, puesto que consideramos que se han pasado por alto cuestiones tan importantes como gastos sin justificar, impago de cuotas a la Seguridad Social, fraccionamiento de contratos, impago de facturas y créditos y un largo etcétera de actuaciones irregulares, por lo cual estamos de acuerdo con la propuesta del compañero. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes. Durante la pasada legislatura, la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Socialista, requirió a la Cámara de Cuentas la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Navalcarnero. A pesar de que desde el Partido Socialista de Navalcarnero solicitamos que se inspeccionaran las cuentas desde el año 2004 hasta el 2014, finalmente solo accedieron a fiscalizar las correspondientes al año 2012, que es un año donde el Ayuntamiento ya atravesaba por una seria dificultades económicas. Es decir, que los años donde realmente este Ayuntamiento pues, disponía de cantidades de dinero
bastante importantes se dejaban fuera de esa fiscalización. Y aunque considerábamos que un año era insuficiente, durante más de 6 meses, el periodo que va desde abril de 2014 hasta octubre, un equipo de inspectores de la Cámara de Cuentas se desplazó hasta este ayuntamiento y estuvieron supervisando y fiscalizando las cuentas de ese año. Finalmente, a finales de enero de este año, 2015, se llevó a pleno de la Cámara de Cuentas las conclusiones del informe resultado de la inspección. En sus conclusiones, estas conclusiones no pueden ser más demoledoras para los que estaban gestionando el ayuntamiento en ese momento. Dicho informe, dichas conclusiones, contenían 23 puntos, que bueno, no voy a enumerarlos todos, pero que está a disposición de cualquiera de ustedes, está colgado también en la web, pero que determinaban cuestiones como que el ayuntamiento haya incumplido los plazos de aprobación y rendición de la cuenta general de 2012, el ayuntamiento no haya aprobado la cuenta general de 2012 antes de octubre de 2013, ni se han presentado la rendición de la misma antes del 31 de octubre de 2013. El ayuntamiento había incumplido la obligación de aprobar el presupuesto de 2012, contraviniendo el artículo 20.2 del Real Decreto 500 de 1990 de 20 de abril. El ayuntamiento, utilizando la prórroga automática del presupuesto, evita aplicar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, conducta que se viene realizando desde 2009 sin solución de continuidad hasta 2012. Es decir, una serie de elementos, de puntos que llevaban a una resolución final que apuntaban a la posible comisión de un delito, de responsabilidad contable en determinados supuestos. El 19 de junio de este año se recibió una cédula de notificación del Tribunal de Cuentas con diligencias abiertas como consecuencia de un escrito del Ministerio Fiscal, en el que se aprecia la existencia de indicios de responsabilidad contable en determinados supuestos en relación con el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre el Ayuntamiento de Navalcarnero en el ejercicio de 2012. Teniendo en cuenta todo esto, además de los informes al respecto del arquitecto municipal, del técnico jurídico del Ayuntamiento y del interventor del mismo, se propone que, tal y como dispone el artículo 120.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el control financiero se realizará por procedimiento de auditoría de acuerdo con las normas del sector público y que, según el artículo 4.1 de la Ley 11 de 1999 de la Cámara de Cuentas de Madrid, corresponde a la Cámara de Cuentas la función fiscalizadora de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, para su conclusión a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Por ello, vamos a solicitar a la Cámara de Cuentas que realicen una auditoría en el Ayuntamiento de Navalcarnero que comprenda los ejercicios desde 2007 hasta 2015, ambos inclusive, sin perjuicio de recabar fiscalización de otros ejercicios anteriores a 2007, de los que pudiera derivarse responsabilidad. Y esto en base a las irregularidades puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero de 2012, realizado por esta Cámara de Cuentas. En definitiva, y tal como vinimos denunciando durante la anterior legislatura y el compromiso que adquirimos durante la campaña de llegar hasta el final de lo que había estado sucediendo en este pueblo durante los años que el anterior gobierno había venido gestionando el ayuntamiento, pretendemos llegar hasta el final de lo que ha estado sucediendo en este ayuntamiento. En este ayuntamiento se crea una estructura que ha servido para saquear las arcas públicas y expoliar el patrimonio municipal. Y como consecuencia de todo ello nos encontramos en la situación en la que estamos, con un agujero de más de 200 millones de deuda y prácticamente incapaz de asumir cualquier cuestión económica. Y eso tiene unos responsables y tiene unos nombres. Y nosotros vamos a llegar hasta el final. Es nuestro compromiso con los ciudadanos, con los que nos votaron y con los que no nos votaron. Silencio, por favor. Silencio. Porque solo desde el conocimiento de la verdad vendrán las soluciones que puedan sacar a Navalcarnero
de este agujero al que nos han llevado unos responsables que tienen nombres. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención? ¿Hay alguna intervención? José Felipe. No, gracias, señor alcalde. Esther, ¿hay alguna intervención más? Se somete el asunto a votación. ¿Votos favorables a la solicitud de fiscalización a la Cámara de Cuentas? Queda aprobado por unanimidad de los concejales asistentes. Perdón. Punto tercero, propuesta del portavoz del Grupo Ciudadanos para la modificación del apartado 3.4 de los acuerdos de pleno de 30 de junio de 2015. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Disculpen, primero la secretaria va a proceder a la lectura del acuerdo, de la propuesta de acuerdo. Por unanimidad de los reunidos, se acuerda dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Ayuntamiento Pleno que, si lo estime oportuno, adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del apartado 3.4 de los acuerdos de Pleno de 30 de junio de 2015 en el siguiente sentido. Los concejales sin dedicación exclusiva o parcial percibirán por cada asistencia efectiva a las sesiones del Ayuntamiento Pleno la cantidad de 301,48 euros. Por cada asistencia efectiva a las sesiones de comisiones informativas, la cantidad de 150,74 euros. Por cada asistencia efectiva a las sesiones de la mesa de contratación, la cantidad de 67 euros. La cantidad máxima anual que percibirán por este concepto de asistencias será de 6.230,64 euros anuales por concejal. Dicha cantidad se abonará en 12 pagas mensuales de igual cuantía de 519,22 euros, sin perjuicio de la no celebración de los órganos colegiados, siendo descontada la cantidad que corresponda por no asistencia efectiva de forma injustificada a alguno de los órganos colegiados señalados en los apartados A, B o C, entendiéndose por falta justificada alguno de los motivos reflejados en el artículo 37 del Real Decreto 1/1995 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Segundo, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los presentes acuerdos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esta propuesta del grupo para modificar los acuerdos era, a mi juicio, era a nuestro juicio, no un error de forma, pero sí de fondo, que venía ya de la anterior legislatura. En el acuerdo anterior, al igual que en el actual, se refleja que la cantidad máxima a percibir es de 6.230,64 y la cantidad mensual es la de 519 euros brutos. Pero en el anterior las faltas se regularizaban al finalización de año y los concejales que faltasen tendrían que devolver el dinero por no haber asistido. Y yo, señoras y señores, todavía no he conocido ninguna empresa que te pague por adelantado y luego te reclame el dinero. Entonces, también venimos a reflejar en esta modificación lo que son las faltas justificadas. Y para ello nos hemos remitido a una ley mayor, que es el Estatuto de los Trabajadores, donde se reflejan las faltas, pues que, como todos ustedes sabrán, la de matrimonio, etcétera, ¿no? En este caso, hemos modificado también las cantidades por asistencia a los órganos colegiados para corregir lo que creemos era otro error. Con las cantidades del anterior acuerdo, si un concejal acudía, por ejemplo, 6 plenos, ya alcanzaba el máximo de 6.230 euros. Por consiguiente, la persona que acudía a 6 plenos era lo mismo que si acudiese a 12. Y, bueno, lo que daba igual. Y vista la situación del absentismo por parte de algunos miembros de este pleno, y para evitar futuros casos de absentismo, creo que es de justicia y de lógica que una persona que no cumple con el mandato que ha recibido de sus votantes a través de las urnas no perciba asignación alguna. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros ya en la intervención de ese pleno dijimos que estaba mal recogido los órganos colegiados. No tengo nada más que añadir a lo que ha dicho mi compañero de Ciudadanos. Estamos de acuerdo que quien no asista a un pleno no tiene por qué
recibir la retribución de los plenos, como de las comisiones informativas, como de las mesas de contratación. Los vecinos nos han votado para que hagamos nuestro trabajo. No tenemos nada más que alegar. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Santos. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos. Más, bueno, nosotros, digo nosotros, soy yo en este caso, pero bueno, es más, consideramos una falta de respeto para aquellas personas que han confiado su voto, en este caso a URCI, que son los que realmente le representan. Considero una falta de respeto que no estén en este pleno dando la cara, independientemente de su gestión anterior. Por tanto, veo completamente lógico y justo que si una persona o unas personas no acuden a su puesto de trabajo o a realizar sus funciones sin justificación previa, pues no tengan esa serie de retribuciones o de derechos. Por tanto, completamente de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Cambiemos. En primer lugar, agradecer al compañero de Ciudadanos la propuesta para la modificación del apartado 3.4 de los acuerdos del Pleno del 30 de junio, a través del cual se regulan las retribuciones de los concejales sin dedicación exclusiva parcial. Entendemos que la asistencia a los órganos de gestión de los ayuntamientos es una obligación de los concejales que hemos contraído como parte del compromiso de servicio público aceptado. Del mismo modo que a cualquier trabajador se le detrae parte de su salario por el incumplimiento de sus obligaciones, parece justo que a nosotros nos ocurra lo mismo y que en caso de incumplimiento se nos trate del mismo modo que a ellos. Entendemos que es una cuestión de responsabilidad que las retribuciones vayan ligadas a la dedicación al cargo que se ocupa, fundamentalmente porque esas asignaciones están siendo costeadas con los impuestos de toda la ciudadanía. Esta modificación mejora sustancialmente el acuerdo del Pleno anterior, porque no solamente liga la cantidad máxima anual a percibir con la asistencia a los distintos órganos, sino que además impide alcanzar dicho tope faltando injustificadamente a los mismos, dado que con la regulación anterior se podía alcanzar el máximo sin asistir a todas las reuniones de órganos colegiados. Así que estamos de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta y la vamos a apoyar, nada más. Se somete a votación el punto 3 del orden del día. ¿Votos favorables? Queda aprobado por unanimidad de los concejales asistentes. Punto cuarto, datacuenta de los siguientes acuerdos. Requerimiento del Juzgado de Primera Instancia, instrucción número 6 de Navalcarnero en el procedimiento, ejecución de títulos judiciales 714/2013, instado por Banco de Castilla-La Mancha en reclamación de cantidad al Ayuntamiento de Navalcarnero. Escrito, otro punto, escrito del concejal don Juan Santos Benito Rodríguez. Respecto al requerimiento del Juzgado de Primera Instancia, se trata de un requerimiento, valga la redundancia, del Juzgado número 6 de Primera Instancia de Navalcarnero respecto a la deuda contraída con este ayuntamiento con el Banco de Castilla-La Mancha y pide a este pleno que habilite un crédito extraordinario para pagar esa deuda. Se acompaña un informe del interventor municipal en el que se ponen de manifiesto las dificultades económicas, escrito que se ha remitido al juzgado, haciendo constar la situación económica del ayuntamiento y la imposibilidad en la situación actual de habilitar un crédito extraordinario a estos efectos. Seguidamente, se da cuenta del escrito remitido por don Juan Santos Benito Rodríguez, poniendo de manifiesto que ha causado baja como militante del Partido Democrático Popular y de cuantos cargos ostentaba en el mismo, y haciendo extensivo a esa secretaría para que a los efectos oportunos conste que ese concejal continuará con sus atribuciones, derechos y obligaciones en su calidad de concejal no adscrito. Asimismo, figura un escrito del mismo concejal en el que renuncia expresamente a la asignación económica que ha devengado hasta la fecha
el grupo político al que pertenecía, el PDAP. Es todo. Muchas gracias. Pasamos a la parte B del Pleno, que es parte de control y fiscalización, órganos de gobierno. Punto primero, datacuenta de las resoluciones de la alcaldía y concejales delegados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación, resoluciones signadas con los números 1755/2014 a 1023/2015, las que se hallan a disposición de los corporativos en Secretaría General. Bien, muchas gracias. Punto segundo, ruegos, preguntas e interpelaciones. Al igual que hicimos en el pleno anterior, aquel que quiera, bueno, si ustedes quieren. Perdona, primero son las preguntas de vosotras a los Sí, concejales y luego el público. exactamente, tiene razón la secretaria. En la primera parte del punto segundo se va a proceder a, si existen preguntas, ruegos o interpelaciones por parte de los concejales, y posteriormente se pasará a las preguntas y ruegos del público. ¿Hay alguna manifestación, hay algún ruego o pregunta por parte de...? Gracias, señor alcalde. Bueno, queríamos preguntar al concejal de Hacienda acerca del requerimiento del juzgado, que cuál va a ser la postura que se va a adoptar y si se ha valorado la posibilidad de negociar una quita de los intereses y costas o incluso del principal o fraccionado, si se ha llegado a algún acuerdo o se va a plantear. Gracias. Sí, te refieres al último punto de lo del Castilla-La Mancha, los títulos judiciales. Sí, bueno, esto es un datacuenta que es una obligación que tiene Secretaría porque aparece en sentencia como que se tiene que llevar a pleno y simplemente se lleva a pleno. El interventor ha emitido, bueno, ha estado a vuestra disposición, lo habéis visto, ha emitido un informe en el que, lógicamente, son 11.800.000 euros, creo recordar, más 3 millones de intereses, son unos 15 millones de euros, 14 millones y medio de euros, que lógicamente suponen casi el 90% del presupuesto, es decir, no se puede consignar esa cantidad al margen de la crítica situación que presenta el ayuntamiento en cuanto a deuda y en cuanto a gestión. Nosotros, con respecto a quitas o no quitas, nosotros hemos tenido una reunión esta semana o la semana anterior con el Ministerio de Hacienda y la posibilidad que nos ofreció, dada la dramática situación, era un técnico, se remitió al marco legal simplemente y él nos remitía a acogernos a un fondo de ordenación en el que únicamente se pretendía sufragar o financiar la deuda con bancos, con proveedores, porque ellos lo consideran bancos porque tendría que existir ese préstamo con los proveedores y con sentencias judiciales firmes. ¿Qué ocurre? Nosotros le pusimos todos los datos en la mesa. Además, él nos decía que teníamos que hacer un plan de ajuste, aprobarlo antes del 31 de julio, luego el Ministerio nos lo tendría que informar favorablemente y el ICO o el dinero, que era alrededor de 90 millones de euros, nos lo darían en octubre del año que viene. ¿Qué ocurre? Que 90 millones, cuando la deuda son cerca de 200, se nos quedaban otros 110 millones de euros que no podíamos hacer frente a ello y el plan de ajuste, evidentemente, no podíamos ni hacerlo porque teníamos ya un remanente negativo superior que no nos permitía hacer un presupuesto, con lo cual, si presentamos un plan de ajuste en el que no hay presupuesto, pues él simplemente se puso allí de perfil, sabe que no llevaba razón en nada de lo que nos intentaba vender y tal. Con respecto a la quita o no quita, lógicamente, cuando llegue su momento, porque nosotros no estamos aquí para solucionar los problemas de los bancos, no. Estamos para solucionar el problema que tiene Navalcarnero y hay proveedores, porque yo mismo le dije a este técnico, entonces, claro, los 40 millones ya exigibles que no son de bancos, les decimos a los proveedores que vienen a cobrar, que vienen a mí precisamente, el Ministerio nos quiere pagar. Y dicen, no, el Ministerio no, ustedes, el Ayuntamiento. Digo, claro, nosotros nos hemos encontrado eso, ¿eh? Nosotros no podemos. Con los bancos se negociará cuando llegue su momento, como se negociará con los proveedores y con la totalidad de la deuda, evidentemente. Nosotros, si lo ha visto usted o el público en general, estamos haciendo una campaña mediática fuerte porque aquí el problema de este ayuntamiento
no ha sido solamente del anterior equipo de gobierno, no, ha sido de los órganos superiores de fiscalización, de tutela, que han permitido que lleguemos a esta situación. Nosotros lo hemos venido denunciando desde el año 2012, hay 14 escritos que, lógicamente, en su momento, si tienen que salir, saldrán. Y claro, ellos mismos saben que tienen su parte de culpa o su parte de responsabilidad y a este ayuntamiento lo tienen que dar una salida, una solución sí o sí. Pero vamos, el tema de quita y negociación no le quepa la menor duda que sí, que se va a negociar. ¿Hay alguna manifestación? Ninguna, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, nosotros tenemos varias, empiezo yo. Nos gustaría que nos dieran cuenta de la reorganización que ha habido en la plantilla de Policía Municipal, no sé si la tienen aquí, así como su motivación, informar a este Pleno de cuáles han sido y cómo queda estructurada finalmente. Si no lo tienen, entendemos que no lo podrán dar por escrito. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver, las razones que han llevado a la reorganización de la policía han sido básicamente motivos de autoorganización, motivos de evaluación y motivos de iniciar una actuación de la policía de acuerdo con un plan estratégico que se está llevando a cabo y que sigue una pauta y una línea. Primero, tenemos que hacer una evaluación de los efectivos con los que contamos, de los medios, y la reestructuración ha sido simplemente el cumplimiento de un acuerdo en el que había nombrados unos jefes de sección por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. La situación económica del ayuntamiento no nos permitía seguir manteniendo un plus que cobraban esas personas, se les explicó, no se ha renovado o no se ha llevado a efecto la posibilidad de renovar que estaba contemplada en el propio convenio y, repito, es simplemente una cuestión de evaluar, al ser un gobierno nuevo, las posibilidades y los medios, tanto materiales como humanos, con los que cuenta la policía local, que debo decir que es escasa. En pueblos con una población similar a la de Navalcarnero, que es aproximadamente la misma que aquí, tiene una dotación de policías del doble prácticamente. Aquí la policía local cuenta en la actualidad con unos efectivos de 39, de los cuales hay 3 que son bajas prolongadas, y de esos 36 policías en efectivo hay algunos que por sus circunstancias y su edad y en función de la normativa vigente tienen que desarrollar su función en las dependencias de la policía. No ha obedecido a ninguna, nada más que estrictamente al cumplimiento de criterios políticos de nuestra visión de lo que debe ser la policía local. De todas formas, ahora por ampliar solamente, yo te pediría que, si puedes, cuando tengas oportunidad, traslades el proyecto. Hay un proyecto que si nos lo hubierais solicitado se hubiera podido aportar de antemano. Hay un proyecto sobre todo lo que es no solo la seguridad ciudadana, sino todos los aspectos que abarca la actuación de la Policía Municipal, que os podemos pasar para que evaluéis, y quizás pues sería bueno, claro, tener un debate a partir de una propuesta que se hiciera. Me parece interesante, ¿no?, que lo que nosotros nos ha llevado a hacer una reestructuración o a organizar de una forma distinta sin que haya ningún contenido de otro tipo, nada más que el llevar para adelante el proyecto que considerábamos que es el que debemos sacar, pero a mí me parece oportuno que le conocierais ese proyecto, que le evaluarais vosotros también, toda la corporación, y en un momento determinado, si lo estimáis oportuno, pues le discutamos en Junta Local de Gobierno o en Pleno, donde consideréis oportuno. Gracias, alcalde. Tomando la palabra,
pues solicitamos ese informe porque entiendo entonces que esos puestos han sido amortizados por un poco la intervención. Y es verdad que cuando nos hemos reunido con los sindicatos de policía municipal nos han dicho que tenían varios procesos abiertos con este ayuntamiento por varios motivos anteriores, con lo cual también, si no les importa, solicitamos los procesos que tiene Policía Municipal abiertos con el Ayuntamiento de Navalcarnero. Muy bien. Paso a... Hola, buenas tardes. También queríamos preguntar sobre los vecinos de la zona del Pinar. Nos han hecho muchas preguntas sobre las informaciones vertidas a los medios de comunicación sobre la salida 28 y solicitar pues, lo que se está haciendo, qué informes, qué trámites se están realizando para solicitar esta salida o a dónde nos estamos dirigiendo para poder hacerla. Si es posible, no es posible hacerla, qué información tienen, más información de la que nos están dando por los medios de comunicación, porque es lo único que estamos recibiendo, ese tipo de información por los medios de comunicación. Habla tú y luego ya también hablo yo un poquito. Vale. Bueno, en principio el tema de la salida, ahora mismo la salida 28 está imputada al sector 1.10. Es uno de los sectores que ahora mismo forman parte de una modificación puntual del Plan General. Como sabéis, el Plan General es de 2009, pero cuando se redacta con una serie de errores. Entre ellos hay 9 sectores que tenían planeamiento de desarrollo aprobado con anterioridad a la aprobación del Plan General y se supone que en la memoria del plan se van a incorporar esos sectores tal y como estaban aprobados, puesto que tenían derechos adquiridos, pero lo cierto es que no se recogen así. La ficha de planeamiento contiene tiene un montón de errores en los parámetros urbanísticos. En primer lugar, el sector 1.10 es uno de los sectores afectados por este problema. Eso hace que todos estos sectores estén bloqueados, no se puede hacer nada con ellos. Como entendemos que el sector 1.10, aparte del tema de la salida, tiene además el tema de la problemática de los vecinos de la cooperativa Perseo, entendemos que es uno de los primeros sectores sobre los que habría que empezar a trabajar, y en ello estamos. En principio, lo primero que habría que hacer sería darle salida a esa modificación. Nosotros, de momento, la hemos revisado. Estamos también hablando con un estudio externo que nos está asesorando al respecto. Y por lo que le he comentado a la compañera Esther esta mañana en la reunión de portavoces, tenemos intención de hacer una comisión de Ciudad Sostenible, que si no recuerdo mal es el nombre, en la que trataremos esto y lo veremos más en detalle, de manera que si estamos todos de acuerdo la traeríamos a pleno. Eso sería el primer paso para desbloquear el problema. Después está el tema de la salida. La salida, como digo, está imputada al sector 1.10. El problema que tiene fundamental es que tiene un coste actual estimado de unos 2 millones de euros. Esos 2 millones de euros, además de los 4 millones que ya faltan de la ejecución del sector, supone que viabilizar ese sector implicaría un coste de 6 millones de euros. En principio, tendríamos que hablar con la Junta de Compensación a ver si conseguimos darle salida y, si no, buscaremos alternativas para viabilizarlo. Sí, yo un poco como ampliación en este tema. Nosotros en el sector 1.10, dentro de la problemática urbanística de Navalcarnero, que es complejísima y que bueno, es un verdadero caos en muchos aspectos, es el sector en el que hemos dado prioridad. O sea, nosotros todo lo que es el plan general en sí, pero sobre todo lo que es la zona de la Dehesa y del Pinar, lo vamos a someter a una auditoría urbanística porque lo que es evidente es que ahí hay gente viviendo. La ley prevé que para que la gente viva tiene que haber unos equipamientos, unas infraestructuras terminadas, y ahí lo que nos encontramos es que está la gente viviendo, pero no hay ningún tipo de infraestructura, con lo que evidentemente han fallado en el proceso pues, los mecanismos que la ley preveía para que los vecinos tuvieran cubiertas todas sus necesidades. En concreto, el sector 1.10, al igual que otros, pero este en concreto, es un sector con mucho conflicto. La empresa, la parte mayoritaria de la Junta de Compensación está en concurso de acreedores. A mí, personalmente, me ha venido la representación de esa parte, que luego ha vendido también otra parte
de su parte mayoritaria vendió a la Caixa una parte, un 30%, y después la Caixa se lo vendió a un fondo de inversión, con lo que ahora no lo controlan, y a mí me ha venido personalmente el representante de lo que era la parte mayoritaria del sector 1.10 a decirnos que ejecutáramos por ejecución forzosa, es decir, por expropiación, el polígono, y que le lleváramos nosotros para adelante. Evidentemente, con una junta de compensación que no funciona, con una infraestructura fundamental como es el acceso, no solamente para ese sector, sino para todo el Pinar, que es la 28, que la debería hacer esa junta de compensación. Por otro lado, con una cooperativa de cientos y muchos familias jóvenes estafados en gran parte de todo el proceso, en el que han tenido que asumir costos de urbanización que no les correspondía a ellos, sino que correspondía a la Junta de Compensación, con unas monetarizaciones que no sabemos hasta dónde llegan por parte del Ayuntamiento, que cobró el dinero, se le gastó en otra cosa y no hizo las cosas que debía hacer en ese sector. Pues evidentemente para nosotros ha sido prioritario, y aún y a pesar de las dificultades económicas en las que nos encontramos, se ha encargado un estudio, una auditoría para ese sector en concreto, que queremos que se trate, como bien ha dicho María, lo antes posible en la Comisión de Ciudad Sostenible, para posteriormente traerlo aquí a pleno y ver qué solución arbitramos. Pero que no quepa duda que para nosotros, para el equipo de gobierno, para la concejalía de María y para la concejalía de Leticia, es un objetivo fundamental y primordial. Y todas las colaboraciones que se puedan hacer, porque el único objetivo es que en cuanto antes se consigan esas infraestructuras que se puedan hacer por parte de los grupos, por parte del Partido Popular en concreto, serán bienvenidas. Me ha parecido escuchar que van a encargar una auditoría externa para hacer este tipo de... Un diagnóstico, tampoco es más allá, un diagnóstico. Por incremento de gasto que supone este tipo de auditorías. Entonces, también la he escuchado ya que le habían mandado a un estudio de arquitectura externo también, y bueno, es un poco hacer hincapié en que no tenemos ahora mismo para poder hacer este tipo de... No es un contrato menor, ¿eh? En cualquier momento no es un contrato, es un diagnóstico, es un contrato menor. No es un contrato que requiera un gran gasto, si no lo hubiéramos hecho. Teniendo técnicos y arquitectos dentro del ayuntamiento, creo que sería innecesario hacer ese tipo de gasto, por muy poco que sea en este caso. Evidentemente, cuando lo hemos hecho es porque es necesario. O sea, si no lo viéramos necesario, evidentemente, de todas formas, María ahora puede ampliar. El tema de... Bueno, en principio decir que el tema de planeamiento y urbanismo lo estamos llevando Leticia y yo, aunque sea yo ahora mismo la que está hablando. El problema que tenemos ahora mismo en el ámbito del planeamiento y el urbanismo es inmenso. Tenemos cantidad de temas que estudiar, desde peritajes de obra, peritajes urbanísticos, sectores bloqueados, una revisión completa del plan. Estamos desbordados y, aparte de eso, solamente contamos en el departamento nuestro con un arquitecto y un perito. Es insuficiente y necesitamos gente cualificada, no solamente en cantidad, sino incluso especializados en determinados temas que los técnicos con los que contamos no son del todo capaces de hacer. Entonces, en vista de que ahora mismo no podemos contratar a nadie, lo ideal sería poder tener una oferta de empleo pública, de manera que pudiéramos contratar a gente especializada y cualificada para el área, porque de hecho creo que es deficitaria, pero hasta que eso no pueda realizarse, estamos trabajando con los medios que tenemos y puntualmente solicitando asesoría externa, pero como ha dicho el alcalde, temas menores. Sí, no, y además, sobre todo con el problema de la cooperativa, aparte ya de la A28, desde los servicios técnicos del ayuntamiento no se daba solución, no se estaba dando solución a este problema. Y para nosotros es un problema tan prioritario que hemos considerado que debemos hacer un esfuerzo para dar una solución, sobre todo porque hay no sé cuántas familias, ¿100?
138 familias que están, gente muy joven, que está deseando entrar en sus viviendas y que llevan ya años en este ayuntamiento pidiendo que se les solucione el problema. ¿Qué pasó? Y lo vamos a decir así. Por una parte, por los servicios técnicos, se les dio vía libre para que pudieran, haciendo ellos por su cuenta las acometidas de agua, de luz, de tal, que no las tenían por qué hacer porque eran obligación de la Junta de Compensación, se les dijo que podrían entrar en sus viviendas. ¿Qué sucede? Que desde los servicios jurídicos del ayuntamiento se les dice que no, después de que han hecho la inversión. Entonces, eso requería que un esfuerzo por nuestra parte para aclararlo, porque no podemos dejar desamparados a esas familias. Nada más. Sí, desde el Grupo Popular, sobre todo, también decir que apoyamos a todas las familias Desde el Grupo Popular queremos también decir que apoyamos a todas las familias del barrio del Pinar que están afectadas por esta situación y que simplemente preguntábamos por tener más información y poder echar una mano en esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Gracias. Vamos a ver, esta pregunta es para la señora Carpintero, concretamente. Han llegado informaciones de que, por parte de usuarios del centro de la tercera edad, de que se ha incrementado el precio en las consumiciones de la cafetería. ¿Nos puede indicar si ha habido cambios en los precios públicos y cómo está el tema por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Las últimas noticias que tengo yo no es que haya habido subidas. Se le pidió al dueño de la cafetería que pusiera los precios públicos y esto fue hace unos días, no sé si los ha subido. ¿Ahora? ¿Vale? Ahora está. Vamos a ver, nosotros tenemos conocimiento de que el contrato debe de estar en precario. No lo hemos encontrado en el portal de transparencia, ni se han encontrado los precios que deben de estar también publicados. Entonces, quería saber un poquito cómo está el tema, si estáis informados, si estáis sobre ello, si está prorrogado, si está en precario, nada más, simplemente eso. En el área del tema social nos hemos encontrado 3 contratos que están en precario, que llevan tiempo en precario, que se deberían haber hecho con el anterior gobierno, no se hicieron y estamos en ello. Lo que pasa es que son muchos los temas que hay que abordar. Gracias. Bueno, pues en vista de la situación, lo que sí que solicito es la vista de la concesión municipal, por favor, cuando se produzca. Gracias. Vale, por supuesto, se te pasará todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, queríamos, no es una pregunta, pero bueno, queríamos manifestar que algo que seguramente no saben los vecinos, ¿no? Y es que el primer decreto de alcaldía fue personarse como acusación particular y parte afectada contra Baltasar Santos. Y bueno, pues queríamos decir que estamos muy satisfechos por esta medida y porque era una reivindicación que habíamos hecho ya varias veces hablando. Simplemente queríamos transmitir nuestra conformidad acerca de esto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pasamos al turno del público. Por favor, las personas del público que quieran hacer preguntas, que me lo indiquen y voy tomando nota. A ver, vamos. Manolo. Timoteo. Ángel. ¿Alguien más?
Bueno, no, ya, tú has apuntado 2 veces, ¿quieres? Vamos a ver, tiene la palabra Manolo. Hola, buenas tardes. Mi intervención va dirigida al Partido Popular, concretamente a Manuel de Pablo, porque en el otro pleno le dije a usted que usted era copartícipe de la ruina, saqueo y expolio de Navalcarnero, y usted poco menos que vino a decir pues, que aquí estaba de paso, que usted no tenía culpa de nada y que tenía la conciencia muy tranquila. Veremos después de esto si sigues teniendo la conciencia bien tranquila. Pleno, o sea, cooperación de Manuel de Pablo en la ruina del Ayuntamiento. Pleno 23 de octubre de 2008, toma de posesión de Manuel como concejal. Vota a favor de operación de crédito con el Banco Santander por importe de 2,7 millones de euros. Recordar que en esta misma sesión se da cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2007, con un remanente negativo de tesorería de 9 millones de euros. Más ilógico es que usted en ese año apruebe concertar un préstamo cuando se ingresa en concepto de ventas del sector 15 más de 43,6 millones de euros. O sea que en ese año se ingresan 43,6 millones de euros, tienen ustedes un presupuesto de 35 y encima no les parece suficiente que piden 2.700.000 más. ¿Qué más da si no lo van a pagar? Luego con eso... Luego con eso generan intereses y tal, por lo tanto ya le empieza a demostrar que usted sí es copartícipe porque votó a favor. Pleno 30 de diciembre de 2008. Vota a favor de la adjudicación del contrato de limpieza de alcantarillado Las Herencias Castellanas por importe de 939.378 euros al año por un plazo de 15 años, cuando este servicio se venía prestando por 100.000 euros. ¿Me puede explicar usted por qué un servicio que es de limpieza de alcantarillado, que es un camioncito con una gomita y tal, de 100.000 euros nos pasamos a 900.000, 800.000 euros más? Con esto le vuelvo a demostrar que usted participa porque, hombre, cuando un servicio, un ayuntamiento tiene que mirar por los ciudadanos, intentar prestar los servicios al menor precio posible. ¿Por qué de 100.000 euros no vamos a 939.000? Explíquenoslo usted. Pleno 16 de noviembre de 2010. Vota a favor de aprobación del modificado del Deportivo de la Estación por importe de 1.186.722 euros, IVA no incluido. En esta fecha ya se había abonado 21 certificaciones por 13,2 millones de euros, de los que el Ayuntamiento pagó 10,5 millones, lo que equivale al 95% de la obra y la misma presentaba un grado de ejecución del 20%. Pero además la obra se encontraba completamente abandonada por la constructora y se había producido actos de vandalismo y robo, sin que el Ayuntamiento hubiera hecho nada al respecto. Querella actualmente se instruye en el juzgado número 4. Esta obra tengo que decirle que se comienza en el 2006, se tenía que inaugurar en el 2008, evidentemente no se inaugura porque se paga la totalidad, pero no se hace, y aquí hacen un modificado en el 2010, cuando la empresa lleva 2 años que no está aquí, para seguir cobrando dinero, y usted va y lo aprueba. Siguiente. Pleno 17 de septiembre de 2012. Vota a favor de la aprobación de la resolución del contrato de limpieza de alcantarillado a Las Herencias Castellanas con indemnización de 368.522 euros. Contrato irreal que se adjudicó en diciembre de 2008 y cuya indemnización sale de los bolsillos de los vecinos. O sea, que de 100.000 nos vamos a 900.000 y a los 2 años les damos 368.000 para que no trabaje. Son ustedes unos monstruos, de verdad. Lo suyo es, vamos. Aquí le voy a dar 2 votaciones en contra, porque usted cuando vota en contra de los ciudadanos, ¿sabe? O sea, vota en contra de tratar la moción para que se restablezca la recogida de basura durante los fines de semana. O sea, que no ande colgando usted en su Facebook. El problema que tenemos con la recogida de basura es porque este contrato lo firmaron ustedes, ¿me entiende? Y los problemas de que no se recojan los sábados es porque lo pagaron ustedes. Aparte de que tenía que explicar por qué esa empresa llegó a cobrar 7 millones de euros y ahora prácticamente lo hace por menos de la mitad. ¿Por qué no nos da una explicación? ¿Por qué se pagan antes el doble que ahora? Bueno, Pleno 2 de julio de 2013. Vota en contra de tratar los puntos en pleno extraordinario sobre la reducción del IBI, modificación del plan general, creación
de obligatorio registro municipal del suelo, ventas patrimoniales de 1927, legalidad y procedencia de la instalación del horno crematorio, ruta del transporte del María Martín, cumplimiento íntegro de las obligaciones urbanísticas de los planes parciales, barrios de la Dehesa y el Pinar, tales como la monitorización de zonas verdes, acceso a las 5, o sea que aquí se quería hablar de la salida 28, vienen ustedes aquí ahora a hablar de la salida 28, o si cuando querían hablar, no querían, ¿eh? Me parece muy bien. Me parece muy bien que ustedes se interesen por los ciudadanos, pero no ahora, y más usted, tenía que haberse interesado antes. La salida 28 la han cobrado, pues no sé si una o dos veces, si es que la cobran, y es que la destinan a otro, pues yo que sé a lo que lo destina, ¿a qué? ¿A cuadros, a esculturas, a qué? Porque es que pagarse se paga. Bueno, vamos a seguir. Pleno 1 de agosto de 2013. Vota a favor de la aprobación del modificado de contrato de recogida de residuos, limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes por importe de 94.152 euros. Con informe desfavorable de intervención, señor concejal. Esto a usted que le va a echar la culpa. Y no cabe desconocimiento por su parte porque los portavoces de la oposición se lo decían. Y usted levantaba la mano. Esto, señores, es muy grave. Esto es muy grave. Que usted apruebe cosas con informe desfavorable de intervención es gravísimo. Pleno 30 de agosto de 2013. Vota a favor de la adjudicación del servicio energético y mantenimiento de alumbrado público al ENOR por 840.968 masiva, por 15 años con 5. Es irreal comprometer gastos a 15 años con 5 sin tener un presupuesto real aprobado y con un enorme déficit inasumible. Pues ¿usted qué más le da? Si desde que adjudicaron el contrato no les han pagado, ¿qué más da? Pues 844.000 euros de deuda que cada año desde que lleva esta empresa. Y eso lo pagamos los ciudadanos. Y esto usted lo aprueba. Por favor, intentamos ser flexibles con el tiempo, pero es que, ruego no, que... no, si soy breve, si tengo 4 hojas y le voy a decir poquita. No 4 hojas, pero señor alcalde, mire, me puedo extender 5 o 10 minutos, pero es que les hemos estado aguantando 20 años. No, pero vamos a ver. Pleno 27 de septiembre de 2013. Vota a favor de la aprobación de un plan de ajuste completamente irreal, acogiéndose a un pago de proveedores al amparo del Real Decreto 8/2013 por 11,5 millones de euros, incluyendo algunas facturas en fraude de subvenciones públicas, como la factura de las residencias. O como, por ejemplo, el Plané, porque Zapatero destina una partida de dinero que ustedes la dedican al mercado municipal, ustedes cobran ese dinero, no pagan a la empresa y luego aparece en deuda de proveedor y lo paga Rajoy. Se lo cobran a Zapatero, se lo cobran a Rajoy y se lo cobran a todo el mundo. ¿Y dónde han destinado ustedes el dinero? Señor alcalde, no, alcalde era su sueño, ese era su sueño, perdone. Pleno 5 de noviembre de 2014. Vota a favor de la aprobación de la devolución de la fianza a Hispaocio Polideportivo por importe de 474.792 euros. Empresa de Asignia, cuando según peritaje de otra empresa, Aserta, ya estaba certificado que se había pagado unidades de obra no ejecutadas por más de 5 millones de euros en la citada construcción del Polideportivo de la estación. O sea, que hay un peritaje en el que dice que la empresa hispánica ha cobrado más de 5 millones de euros y su filial les pide a ustedes que le devuelvan el dinero y se lo devuelven. ¿No sería mejor no habérselo devuelto y echar cuentas de los 5 millones que habéis pagado de más? Que bueno, que 5 son más, pero bueno. Pleno 23 de diciembre... Ya, el último de momento. No, por favor, es que... Vamos a ver, vamos a dejar claro algo que yo creo que debe ser para todo el mundo igual. Exactamente para todo el mundo igual. Hay un reglamento de sesiones, aún no está aprobado. Estamos siendo flexibles, yo quiero ser muy flexible, quiero que todo el mundo se exprese, que todo el mundo diga lo que tenga que decir, pero nos tenemos que arreglar y tenemos que tener un reglamento que debe ser para todo el mundo. No podemos, para unos sí, para otros no, y yo creo que en beneficio de la institución, en beneficio del ayuntamiento, debemos ser respetuosos con las normas que nos damos. Y si hay una pregunta, se hace una pregunta, se ha dejado tiempo, por favor, acabe ya.
Bueno, y pues yo le voy a- para el futuro le- creo que debe ser así para todo el mundo. Voy a leer el último. Pleno 23 de diciembre de 2014. Vota a favor de la aprobación de las cuentas generales del 2011, 2012, 2013. Con lo que está dando por buena toda la gestión realizada por estos años por Baltasar y su equipo. Gestión entre las que se incluye compras de granito, fraccionamiento de contratos en fraude de ley, fraudes en subvenciones públicas, gastos en cuevas, presupuestos prorrogados en fraude de ley. Pero además, desde diciembre de 2011, todos los pagos del alcalde están decretados contra los informes de intervención, tesorería y secretaría, dando Manuel Pablo, con su voto, por buena todas las actuaciones de aprobar las referidas cuentas generales. Y siento no tener más tiempo, pero... Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todo el pueblo de Navalcarnero aquí presente. Manuel, lo primero que te quiero decir... por favor, Manuel, lo primero que te quiero decir... Silencio, por favor. Que tanto que me investigas, lo primero, apréndete bien mi nombre. Es Manuel Pablos García, no es Manuel de Pablos. Eso es lo primero que te quiero Silencio, decir. por favor. Es Que ya sé que tanto me investigas y estás todo pendiente, pues no. Y también te recuerdo que tan mal no lo hacía cuando en un pleno tú viniste a darme la enhorabuena por el trabajo realizado en la cubierta del Colegio Felipe IV, que aquí públicamente me diste la enhorabuena por ese acometido, así que tan mal no lo haría, ¿no, Manuel? Por lo de la cubierta del Felipe IV de tu hijo, ¿no te acuerdas ya? Te refrescaré la memoria. Le voy a contestar. Mire, lo que me parece lo primero que yo a usted la enhorabuena no se le ha dado nunca aquí. Oiga, yo vine a quejarme, de unas goteras que tenía el colegio. Pero lo que me parece vergonzoso... Oye, ya, por favor. Pero Ya bueno, se ha hecho termino. la pregunta, se ha hablado... Ya sé que me has investigado todo, Ya. has dicho todas las estas. Yo te digo que como yo, tanto que dices, vete a los juzgados, me denuncias y si hay algún delito, pues nos veremos en los juzgados. Ya está. Muchísimas gracias. Como te volví a decir, tengo la conciencia bien tranquila y duermo muy tranquilo por la noche y puedo pasar con la cabeza bien alta. Y lo siguiente, yo vengo aquí porque me han votado los vecinos. Silencio, por favor. Por favor, estoy en mi derecho de réplica. Me han votado los vecinos y no vengo al tú más o tú menos. Yo soy Partido Popular. Usted dice que somos un grupo nuevo y renovado. Así que, sí, Silencio, efectivamente. por favor. Entonces, por eso, si tanto que dices, vete a los juzgados y denuncias a esas 12 personas que formábamos parte, porque yo no estaba en ese gobierno en todos los 20 años que usted me acusa. Por favor, le estoy dejando hablar, le he dejado durante 10 minutos, espero que usted me ha preguntado, ahora yo le contesto. Entonces, por eso, vaya usted a los juzgados y denuncia uno por uno de los 20 años de gobierno del Partido Popular. Me parece estupendo. Con todas las pruebas que le ha hecho, se lleva todos los plenos, todos los votos a favor. Yo tengo la conciencia, por favor, Silencio, por Timoteo. favor, Hombre, estoy en mi derecho. Por favor, yo pido un poco de respeto para este ayuntamiento y para los concejales, porque esto parece un mercado, por favor. Que está el señor alcalde y los concejales presentes, déjenos hablar como yo le he dejado hablar a usted. Así que le digo que si no coja usted, se va a denunciar al juzgado y nos veremos allí. Si para eso está la justicia, si tanto usted me dice que yo he votado en contra o a favor o que soy el causante de la deuda de los 20 años, yo le recuerdo que no he estado 20 años aquí. Los causantes serán otros o los que serán. Vaya usted a la justicia y lo hace. Y yo a partir de hoy se lo digo, no le voy a contestar a ningún esto, porque usted era candidato número 7 del Partido Socialista en Navalcarnero. ¿Qué pasa? ¿Que está usted, que le haya dolido una entrada de concejal para estar aquí debatiendo? Pues usted, como está haciendo oposición a la oposición, usted claramente vale el número 7 del Partido Socialista. Es usted de su grupo, yo soy del Partido Popular. Pues a partir de hoy no le vuelvo a contestar porque está haciendo oposición de la oposición. Yo vengo aquí a luchar por los intereses de los vecinos de Navalcarnero y a solucionar este pueblo, que es lo que he hecho durante todo este tiempo como concejal. No vengo a hacer un circo y a hacer este tipo de estas. Así que nada, muchísimas gracias y espero que le haya contestado. Bien, muchas gracias. Vamos a ver, el asunto está muy claro, es pregunta y respuesta. En la pregunta son 3 minutos, se ha extendido por más de 10. Yo lo que voy a pedir es que todo el mundo se atenga al reglamento, porque yo no puedo hacer otra cosa si estoy aquí sentado que cumplir el reglamento. Y yo, para mí, es una cuestión que fuerza la legalidad totalmente. Timoteo. ¿Tres el chupete? Yo, como ya estoy
estoy jubilado, llevo ya 15 años o 16, yo no he pisado por la residencia todavía, ni siquiera para nada. Pero según han dicho, y ya lo dijo aquí un día un vecino del pueblo, cuando estaba el otro alcalde que le echó, que ahí hay una placa de ese Francisco Granados, ese generoso que tenemos ahí, y le tenemos que estar viendo allí. ¿De quién depende de quitar aquella placa de allí? A ver de quién depende, si hay que echar la votación o lo que sea, y eso que desaparezca de allí. Pero y yo no voy, pero es que no quisiera ir y verla allí. Porque es que ese señor es el que decía en los plenos, en las charlas, es que estos ladrones, como roban tanto, como nosotros nos robamos más que los sueldos, dice, nosotros vamos a limpiar el trigo de la paja. Joder, ¿cómo limpiaba el trigo de la paja? El pavo, el de la púnica, cuidado con el mozo. La lástima es que le saquen de allí. Y a este de aquí le tienen que meter como aquel. Nada más que eso. Puedes tener razón y una vez que esté condenado, evidentemente, un condenado por corrupción no puede tener una placa de homenaje en Navalcarnero desde mi punto de vista. Cualquier condenado por corrupción. Sí, está en la cárcel, evidentemente, pero no está condenado. Y yo espero que le condenen, y no por eso, pero no está condenado. Bueno, a la concejala del Centro de la Tercera Edad, lo que ha dicho la concejala del Partido Popular es verdad. La bebida blanca la han subido y 25 céntimos la comida también. Nada más. Gracias, Ángel. Mañana mismo voy a hablar con el señor, el dueño del restaurante. Ya he estado. Pues mañana nos vemos otra vez. Mañana nos damos a conocer, ¿no? Diego. Hola, buenas tardes. Quería saludar a todos los vecinos y bueno, a los concejales. Creo que conozco a mucha gente aquí. Llevo más de 28 años viviendo en Navalcarnero, aunque nací en Madrid. Y simplemente quería recordaros algunos puntos para que no caigan en el olvido de que, aunque el ayuntamiento esté muy endeudado, desde Unión Progreso y Democracia, que no logró el apoyo necesario para entrar al ayuntamiento, sí que nos preocupaba mucho el tema que habéis comentado de la salida 28. Y también una de nuestras principales propuestas era el tema de transporte. Los que utilizamos el transporte a diario en Navalcarnero, no quiero entrar en el tema del tren porque lo veo complicado, sabemos que sigue siendo muy deficitario, tanto en invierno como en verano, con los horarios de la empresa de Blas. Sabemos los pocos recursos de los que dispone el ayuntamiento, pero hemos planteado diferentes propuestas en nuestras redes sociales, y creo que hemos hablado con vosotros y sería interesante que se intentase, en la medida de lo posible, adaptar esos horarios a la demanda de Navalcarnero, a la demanda sobre todo de los nuevos barrios, ¿no? Que con la excusa, parece ser, se nos había llegado a nuestros oídos de esa falta de salida 28. Parece increíble que barrios como El Pinar y la Dehesa todavía no tengan transporte urbano directo a una ciudad como Madrid o como Móstoles, y sus vecinos tengan que desplazarse hasta el casco antiguo de Navalcarnero para poder coger un simple autobús cada mañana, o bien con su coche, o tomando un autobús interurbano que pasa cada media hora. Es decir, nos parece lamentable, ¿no? Y sería bueno a ver si este nuevo ayuntamiento puede hacer algo al respecto. Otro tema que llevábamos como caballo de batalla era el tema de la seguridad. No sé si en ese nuevo plan que habían comentado antes está contemplado vigilar el problema que hubo con la quema de vehículos en Navalcarnero y un poco vigilar la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta los escasos recursos humanos de los que disponemos y materiales. Y bueno, una vez reflejado el tema de transporte, seguridad ciudadana, en principio yo también invoco, como comentó el otro día uno de los concejales, creo que fue el representante de Ciudadanos, me gustaría que aparte de que se haga justicia, sobre todo
sobre todas esas injusticias y todo ese derroche que ha habido en Navalcarnero, sería también interesante mirar hacia el futuro e intentar buscar un futuro, una situación mejor para todos los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por tu aportación. Yo no solamente soy concejala de seguridad, sino que también me ocupo de transporte. Lo primero decirte que mi despacho está en la segunda planta de este edificio, está abierto y a tu disposición para cualquier duda y cualquier sugerencia. Debo decirte que ya hemos tenido 2 reuniones con las asociaciones del Pinar, la dehesa y San Andrés. La última ha sido este último martes para tratar precisamente de los 2 temas que más os preocupan, que son el transporte y la seguridad. Con relación al transporte, ellos, es decir, las asociaciones por su lado y los técnicos del ayuntamiento por otro, estamos realizando un proyecto que vamos a trasladar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para que se dote a los barrios del Pinar, la dehesa y San Andrés, de las líneas interurbanas, es decir, que las líneas que actualmente tienen la cabecera en la carretera del Álamo cambien esa cabecera por la dehesa. Estamos haciendo ese estudio para evitar en la medida de lo posible que el consorcio nos pueda decir que no. Es decir, si nosotros le llevamos una política de hechos consumados y una oferta rentable, no pueden decir que no. Vale. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema de la seguridad es un tema que se explicó precisamente a las asociaciones de vecinos el martes pasado por uno de los responsables, de los mandos responsables actuales, para explicarles cuál va a ser nuestra actuación. Yo, si quieres, en la próxima reunión que podamos mantener, o si tienes relaciones con los presidentes de las asociaciones, no tengo ningún inconveniente en que asistas a la próxima reunión. Me facilitas tu correo electrónico y serás bienvenido. Si tienes alguna duda más. Juan Pablo. Buenas tardes. Como sabe, represento al Grupo Podemos Navalcarnero. Estamos viendo las últimas semanas saliendo el pueblo en las noticias constantemente, en todos los medios. Están ustedes explicando fehacientemente todo el problema que nos estamos encontrando, la deuda, la crisis que tenemos, los problemas que nos estamos encontrando para hacer frente a todo. Lo primero de todo, queríamos hacer una propuesta, que no sé si la han valorado ustedes ya, que es si han considerado hacer una subasta pública de todos los materiales que están encontrando, granito, cerámicas, maquinarias, como el molino este que salió Damián, encontró hecho trizas, si están valorando hacer una subasta pública para recaudar dinero de ahí. Y por otro lado, sabemos que en temas relacionados con las fiestas hay algunos contratos que nos van a suponer un dineral, contratos que ustedes tienen como gastos esenciales valorados, pero nos hemos encontrado en la sesión ordinaria que celebraron de la Junta de Gobierno del 15 de julio, que tienen aprobado el pliego de condiciones, donde aprueban también un gasto de casi 22.000 euros en fuegos artificiales. 22.000 euros en fuegos artificiales cuando hace nada se ha abierto un comedor social con 12.000 euros, intentando abrir una cuenta solidaria para ello, y van ustedes y aprueban un gasto de 22.000 euros. En la anterior legislatura, ustedes, tanto el Partido Socialista como el PDAP, en distintos medios criticaban los gastos del anterior alcalde, que se iban en fuegos 8.000 euros más, a 30.000. Y me pregunto, ¿estos gastos están aprobados por el interventor? ¿Cómo lo ven ustedes, habiendo criticado en la anterior legislatura este gasto con la actual situación que tenemos ahora mismo? Si no les parece un poco hipócrita, saliendo todos los días en los medios, gastarse ese dineral en fuegos artificiales. Si lo consideran ustedes también un gasto esencial, como el contrato que tienen con la plaza. Y, a ver, un momento.
Claro, usted mismo decía, bueno, esto lo decía el anterior concejal del PDAP, que antes que cumplir con los pagos pendientes, el alcalde prefería seguir tirando la casa por la ventana. Espero que no nos encontremos en la misma situación ahora mismo. Y en otro medio de política local, usted mismo denunciaba que había sido el gasto de los 30.000 euros en un procedimiento negociado sin publicidad. También nos gustaría saber qué publicidad están haciendo para ese, si se están haciendo a las 3 empresas estas que van a ofertarlo o que van a invitar a ofertarlo. Y si esto también, estos gastos los va a tener en cuenta la Cámara de Cuentas. Y por último, para acabar, también quería felicitar al grupo Cambiemos por su detalle de bajarse los salarios, que entiendo que no lo pudieron explicar en la anterior pleno extraordinario, y entiendo que el grupo de Cambiemos aprobó la subida salarial del resto de concejales del Grupo Socialista y del actual concejal independiente ahora. Supongo que sería como parte del pacto de gobierno al que llegaron ustedes, aunque así no lo reflejaran en el anterior pleno. Y nada, agradecerles de nuevo el detalle y que es lo que hay que hacer en este estado actual en que nos encontramos. Gracias. Sí, vamos a ver por partes porque son bastantes cosas. Primero, subastar el granito o subastar determinados objetos que hay en este ayuntamiento en este momento es imposible. Además, sería una elección muy mala por nuestra parte, porque lo primero que hay es que revisar esos contratos, lo primero que hay que hacer es revisar si eso está adjudicado con las suficientes garantías, porque hay mucho de ese granito aún sin pagar. Y lo más seguro es que se quiera articular procedimientos no de subastas, en lo que siempre el ayuntamiento perdería, sino que se pueden articular otro tipo de procedimientos, como puede ser devolución, o en fin, está todo por ver porque todo está pendiente primero de la solución económica que se da al ayuntamiento, del plan de viabilidad, etcétera. Luego hay otro tema que es un tema de fondo. Es un tema que se está planteando por una parte de la población y que no se está haciendo de una forma abierta. Es fiestas sí, fiestas no. Nosotros hemos dicho desde el principio que fiestas sí. ¿Por qué? Pues porque es una tradición de siglos, de la gente de Navalcarnero. Nosotros no vamos a interrumpir de ninguna de las maneras las fiestas de Navalcarnero, porque yo en ninguna manera voy a ser el alcalde que rompa con una tradición de siglos que vienen desde nuestros antepasados. Dicho esto, yo entiendo perfectamente que lo que no podemos hacer es gastar el dinero que se estaba gastando en las fiestas. O sea, nosotros nos hemos comprometido a hacer fiestas y hacer unas fiestas con participación, hacer unas fiestas en las que las peñas intervengan, en que haya mucha más participación popular y se gaste mucho menos dinero. Queremos llegar al compromiso de ver si gastamos el 50% menos del dinero que se gastaba en fiestas. Usted dice que 22.000 euros en pólvora es mucho dinero, se estaban gastando 35.000 euros. Se han llegado a gastar hasta 40.000 euros en pólvora. Para usted, la pólvora... ¿Cómo? Ha habido otros años, ¿no? ¿O no ha habido otros años? Los ha habido. Bueno, decir, por ejemplo, decir a un valenciano que se gastan muchísimo dinero en pólvora, pues, o a un alicantino que se gasta mucho dinero en las hogueras de San Juan, o a un sevillano o a un jerezano que se gastan muchísimo dinero en sus procesiones o que se gastan en el rocío mucho dinero. Vamos a ver, las fiestas para nosotros es un acervo cultural de tanta importancia como cualquier otra manifestación. Y para el pueblo de Navalcarnero hay en su historia, en sus siglos, de
de trayectoria, hay un acervo cultural que consideramos que vamos a mantener y que nosotros vamos a potenciar. Y el que hubiera querido decir fiestas no, lo podía haber hecho perfectamente en su programa electoral. O sea, es que la situación esta que nosotros vemos en Navalcarnero no la vemos hoy, la llevamos viendo desde el principio, la llevamos viendo durante 4 años y estamos denunciando que este ayuntamiento debe 200 y pico millones de euros. Y lo hemos seguido diciendo. Y no por eso nosotros en nuestro programa electoral, ni otros, ni nadie, ha dicho que no quería hacer fiestas o que quería no hacer fuegos o que no quería hacer encierros o cualquier cuestión de este tipo. El que lo quiera decir, que lo haga. Y el que quiera, que lo someta al referéndum si lo estima oportuno. Y que el pueblo de Navalcarnero se manifieste. Pero que lo digamos claramente y por delante. Y cada uno con nuestras propuestas. Respecto al comedor social, nosotros nos comprometimos a que no iba a quedar ningún niño que los necesitara sin comer. Y así ha sido. Hubo quien quiso decir, no, como hay comedores, como se gastan en fiestas y se pide voluntariado para el comedor social, yo no lo presto. O sea, vinculó una acción de carácter social a una acción política. Y lo que se trataba de conseguir era un fin político. Yo creo que no tiene nada que ver los comedores sociales con las fiestas de Navalcarnero o con cualquier otro gasto, porque están atendidas y van a estar atendidas tanto el comedor social como las fiestas de Navalcarnero. Y la solución de este pueblo no pasa por hacer fiestas o no hacer fiestas. Si la solución de Navalcarnero pasara porque en un año no se hicieran fiestas, yo sería el primero que lo defendería. Pero no tiene nada que ver la solución de Navalcarnero y no va a incidir para nada en su solución que se celebre una tradición de siglos o que no se celebre. Ya para finalizar, respecto a los fuegos, se ha seguido un procedimiento que si quiere Ángel lo explica ahora. Bueno, la respuesta del interventor al gasto de los fuegos artificiales, ahí la tiene usted, favorable. Si no, no lo hubiéramos hecho. Yo lo que sí que le voy a decir es que en ningún momento yo voy a hacer ningún gasto con informe contrario, porque yo he venido aquí a intentar buscar soluciones al pueblo de Navalcarnero, no a arruinarme la vida. Buenas tardes. Por contestarte un poco a las cifras, es verdad que el contrato fue de 30.000 euros, pero luego hubo que poner una motoniveladora más el transporte, que supusieron 5.874. En ese contrato no estaba metido el castillo que se quema en la procesión, que supusieron 1.000 euros más, y más seguro, más ambulancias. El contrato que se ha sacado este año, que yo creo que es de una rebaja muy importante, se ha metido dentro del contrato tanto la motoniveladora como el castillo de la procesión, con lo cual es aún más bajo de lo que puede parecer. Los gastos en general de todas las fiestas se está siguiendo, aunque todavía no tenemos datos porque todavía no está terminado de contratar todo. Como no tenemos presupuesto, lo que hemos seguido es el criterio de rebajar al menos un 50%. Yo creo que va a ser más de un 50% de rebaja en general en todas las fiestas. En cuanto a lo que decías del contrato negociado, ha habido que sacarlo en contrato negociado porque no teníamos plazo para sacarlo en concurso libre, que era nuestra intención. No se han invitado solo a 3, se han invitado a 10 empresas y han aceptado 8. No sé si quieres alguna cosa más. Lo último que has comentado, Pablo, efectivamente sí, nosotros votamos a favor en el acuerdo como parte del pacto, pero además, aprovechando lo que comentas y teniendo en cuenta que últimamente a través de las redes sociales y físicamente se ha buzoneado algunas cosas que creo que son falsas con respecto a lo de las subidas salariales, es cierto que se han subido 39.000 euros el salario de los concejales, de algunos concejales, y que además a eso hay que sumarle los 14.000 euros del jefe de prensa que tenemos, que sumarían 53.000 euros. Teniendo en cuenta que en la anterior legislatura había 3 cargos de confianza que oscilaban entre los 60 y los 70.000 euros, aún así hemos seguido ahorrando.
¿Hay alguna manifestación más? ¿Alguien quiere hablar? Ya con esto. Hola, buenas. Mi nombre es Nuria. Me gustaría comentar un poco la polémica que se ha creado en torno a las fiestas, dar mi opinión. No estamos hablando, o yo no creo que sea prioridad eliminar las fiestas, pero sí que creo que cuando las personas os votamos, lo hacemos para que gestionéis nuestros impuestos de la forma más razonable posible. Con ello, quiero decir que si continuamente estamos hablando de todo el dinero que debemos en este pueblo y de los grandísimos impuestos que pagamos para poder hacer frente a todas esas deudas, creo que deberíamos de tener prioridades. Es decir, hablamos de unos fuegos artificiales cuyo coste es el doble de dar de comer a 40 niños. Es decir, creo que hay prioridades en la vida. Y no quiero crear polémica con ello, ni quiero que todo el mundo se me eche encima. Simplemente creo que son prioridades. Le digo más. Estamos hablando de que en este pueblo actualmente hay gran parte de subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid que no estamos recibiendo, es decir, no solo debemos dinero, sino que además lo estamos perdiendo, dado que hay una seguridad social que no está pagada. ¿Por qué no hacemos frente de antemano a esa seguridad social que tenemos que pagar para poder recibir esas subvenciones? Digo yo. Los vecinos primero, si hay esto y los vecinos primero, pero creo que es muy importante que, o cuando uno en su casa no tiene para comer, se compra una camiseta. Me parece que no, ¿verdad? Creo que somos todos lo suficientemente razonables. Si yo no tengo dinero para en mi casa permitirme una fiesta o comer, no la tengo. No sé. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo agradezco todas las intervenciones que se hacen desde la expresión de lo que cada uno piensa y lo que cada uno siente. Y me parece muy legítimo y me parece lógico. Nosotros, como ayuntamiento, tenemos la obligación de ver las cuestiones desde un punto de vista más global. Y yo, al igual que tú has expresado tu opinión, te la voy a dar. Has empezado diciendo que no se habla de eliminar las fiestas, se habla de reducir. Me imagino, si no se eliminan, se reducen. Nosotros estamos reduciendo y tenemos un objetivo de reducción de casi el 50%. Pero cuando entramos en las prioridades, esto ya es otra cosa. O sea, cuando entramos en las prioridades, nadie puede hablar por nadie. Es decir, para la mayoría, yo interpreto, del pueblo de Navalcarnero, las fiestas son esenciales por lo que eso significa para una población que además es una manifestación de su idiosincrasia, de su cultura y de su forma de ser de generaciones y generaciones. Y entonces hay quien dice y puede decir, oye, pues en vez de haber escuelas infantiles de fútbol, se pone a votar y la gente que va a votar. Oye, ¿va a haber escuelas de música? ¿La gente va a votar o qué va a votar? La gente va a hablar, por ejemplo, los de Navalcarnero, ¿salida 28 o no salida 28? Es que cada uno se va a expresar de una forma distinta. Y lo que yo quiero evitar, y lo que nosotros desde aquí, desde esa visión global, creo que debemos evitar es la fractura del pueblo. Nosotros lo que no podemos es crear en este momento, de tantas dificultades, con tantos problemas que tienen, que no se van a solucionar porque hagamos unas fiestas en las que nos vamos a gastar 300 o 300 y pico mil euros a la seguridad social, IVA, debemos 8 o 9, o sea, es que no tiene nada que ver. Porque nos gastemos 300 o 400.000 euros en fiestas no va a significar que dejemos de hacer frente a ninguna obligación seria, porque es que la solución va a venir y yo creo que la vamos a conseguir y se está trabajando mucho, durísimo por ello. Y el motivo de que se esté en las televisiones, de que se esté en los medios públicos, no es por ningún afán de protagonismo, sino por presionar para que todo el mundo que tiene responsabilidad en lo que ha sucedido en Navalcarnero y que nos pueda ayudar, nos ayude. Yo creo que la solución va a venir por ese conducto, pero puestos a decir qué es lo más importante desde un punto de vista político
para nosotros en este momento es no fracturar la población. El peor servicio que nosotros podríamos hacer es dividir a Navalcarnero en una polémica por 300.000 euros, 350.000 euros, fiestas sí, fiestas no, porque los daños iban a ser mucho mayores de eso, porque hay para quien no tiene importancia, pero entender que hay para quien tiene y mucha, y hay para gente de Navalcarnero que lleva siglos celebrándolo y durante años están esperando este momento. Y hay manifestaciones de todo tipo, de carácter religioso, de carácter cultural, de carácter deportivo, de carácter taurino, que a unos nos gusta menos y a otros les gusta más, pero que las debemos respetar, nada más. Sí. Sí, buenas tardes. En esta materia de las fiestas sí queremos también... ¿Sí, se me oye? Bien, en esta materia de las fiestas también queremos resaltar que no debemos dejar de lado que en unas fiestas responsables, con un presupuesto más ajustado y bastante más razonable, no podemos dejar de lado al pequeño comercio y a muchos negocios que hacen o sobreviven durante todo el año gracias a lo que generan en estas fiestas. Bueno, si no hay ninguna manifestación más, levantamos la sesión.